Bueno, muy bien. Vamos, porque está muy interesante ver cómo juegan, lo hemos hablado, ¿no? El círculo rojo, que mucho se ha movido en este último tiempo. Y supongo que Héctor Méndez, la UIA, está dentro de ese círculo rojo, Berco, ¿no? Buenas noches. Claro que sí, por supuesto. Los empresarios también votan y también tienen sus internas. Pero además de sus internas, tienen internas en torno a los apoyos que tienen respecto de los candidatos presidenciales. Estuvo el presidente de la UIA en el centro del ojo de la tormenta en las últimas horas porque ayer la cúpula de la Unión Industrial recibió a Mauricio Macri. Son reuniones, Gato, que se hacen... Sí, todos los martes. Claro, sí. Todos los martes ya fue Scioli, acordate. Massa, fue Massa, Margarita Stolbizer. El único que falta es de la Sota. Pero ayer fue Mauricio Macri. Ellos les llamó la atención algo que les pidió ir muy temprano, 8:45. Y fíjate vos hasta qué punto los industriales, los de la UIA, lo consideran otra cosa a Macri, porque lo ven viniendo del mundo de los contratistas, digamos, que alguno me hizo un chiste, me dijo, no sabía que se despertaba tan temprano Macri, 8:45, lo citó ahí en el edificio de Avenida de Mayo y Lima. Ahora, cuando salieron, Méndez dijo, a mí, la verdad, Macri es el que me pareció más sólido. Más sólido que Scioli, dijo. Sí. Hizo la comparación, ¿no? Claro, dijo, más sólido que Scioli. Dijo, todos nos dicen más o menos las mismas cosas, pero me pareció que lo hizo con más solidez Macri que Scioli. Que claro, Scioli había llegado, acordate, en un contexto tenso, porque la UIA le había marcado la cancha antes de que él llegara. Bueno, acordate, está bien, haces bien en recordar esto. ¿Te acordás que quién era uno de los vicepresidentes? Sacco. Dijo, bueno, Scioli y Macri opinan lo mismo. Scioli va a hacer ajuste, dijo. Sí. Y llegó caliente, me acuerdo, esa noche, porque le sacó la declaración Scioli y le dijo, ¿ustedes dijeron esto? Voy a hacer todo lo contrario, nada de esto voy a hacer. Llegó caliente para que Scioli se caliente. Sí, claro, de verdad hay que provocarlo. Bueno, claro, era el momento de máximo acercamiento entre Scioli y el kirchnerismo. Entonces, cuando sale ayer Méndez a decir esto en la conferencia de prensa posterior, sorprende muchísimo. Y empieza a darse una interna que viene manifestándose hace tiempo. Estaban estos dos hombres, estaba el Vasco de Mendiguren, un habitual invitado en nuestro programa, que es diputado masista, pero que a su vez es directivo, es miembro del Comité Ejecutivo de la UIA, y estaba también Héctor Méndez, el presidente de la Unión Industrial Argentina, que fue quien hizo estas declaraciones. Mendiguren, curiosamente, dijo que el programa de la UIA, la propuesta de la UIA para el país, es muy coincidente con la de Daniel Scioli porque es industrializar el país. Ahí algunos leyeron que era una sacada de pies del plato del masismo, porque él entra a la lista del Frente Renovador como un extrapartidario, del mismo modo que Facundo Moyano y otros, y en los últimos tiempos no se mostró muy cerca de Massa. Incluso el día del cierre de listas estaba en Ginebra, en otra cosa, en la OIT, y no se mostraba para nada cerca de Sergio Massa. Ahora, en la UIA hay otras internas, y son las que se manifiestan... Bueno, a ver, disculpa, entonces ahí tenés, Méndez dijo, vota por Macri. De Mendiguren se supone que vota por Massa. Se supone. Sí, se supone que vota por Massa. Pero tenemos otros integrantes notorios, algunos con apellidos políticos. Obviamente, José Urtubey salió hoy a decir que no eran a título de la UIA las declaraciones de Héctor Méndez, sino que eran a título personal. Dijo, hay que ser responsables con las declaraciones en la campaña, y lo que dijo Méndez lo dijo a título personal. Se despegó de este arranque, este rapto de macrismo que le salió a Héctor Méndez. Pero ¿qué es lo que hay detrás de estas disputas públicas? Bueno, Urtubey se supone que vota a Scioli. Se supone que Urtubey vota a Scioli por la relación con su hermano, porque es un hombre que a las veces que ha venido acá, incluso también defiende las políticas del gobierno nacional, y tiene buena relación con Axel Kicillof. Es de los pocos en la UIA que habla con el ministro de Economía. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la UIA? Que es una entidad centenaria, digamos, el lobby, todos lo vemos ahí. Bueno, están definiendo quién va a ser su presidente. Ahora cuando le vence el mandato... ¿Cuándo? Y el mandato de Méndez ya está vencido. Pero ¿qué le reprochan las demás entidades empresarias? Le dicen, ustedes están postergando el mandato de Méndez para elegir un presidente en función de quién va a ser elegido en octubre. Y bueno. Exacto. Y hay muchos que están... muchos que juegan con eso, ¿eh? Exacto, pero les dicen... Fíjate la AFA. Claro.
Hasta en la AFA están jugando con eso, de postergar tal vez para ver quién... Fíjate qué curioso, Gato, que estas entidades empresariales son las que después hablan de la República, de las instituciones, de que hay que mantener los mandatos, de que hay que ser muy cuidadosos con las instituciones, con la longitud, con las reelecciones y demás. Sí. Bueno, están sin mandato. Depende de quiénes sean los que están... Exacto. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Te decía, bueno, la UIA va a elegir a su sucesor, al sucesor de Héctor Méndez, entre varios candidatos. Uno de los que puede ser es José de Mendiguren, porque le toca al grupo que orienta de Mendiguren, que se llama Grupo Industriales, en la alternancia que tienen ellos, le toca una vez al grupo de Méndez y una vez al grupo de Mendiguren. Que además los dos ya fueron, Héctor Méndez ya fue y de Mendiguren ya fue presidente. 2 veces fue presidente de la UIA, ahora antes de Méndez, pero además antes lo había sido también hace más o menos 10 años. ¿Quiénes están definiendo quiénes pueden ser los presidentes de la UIA? ¿Se acuerdan de la frase acero y caramelos? Sí. Aquella frase que en la dictadura se hizo tristemente célebre, porque decían tenemos que dedicarnos a hacer caramelos y no acero. Bueno, estos dos hombres son los dos empresarios, dos de los empresarios más poderosos del país. Pablo Roca, el hombre del acero, y Luis Pagani, el hombre de los caramelos. Pablo Roca es el dueño de Techint, ni más ni menos, y Luis Pagani el de Arcor. Cada uno de ellos tiene a un lobista. Pablo Roca tiene a Luis Bednaza y Luis Pagani tiene a Adrián Kaufman. Ellos dos son dos hombres que pisan muy fuerte en la UIA, que habitualmente son o vicepresidente o secretario o alguna de esas otras cosas. Bueno, yo te diría, Gato, que entre estos 3 nombres se va a definir el próximo presidente de la UIA. Entre el de José de Mendiguren, porque los 3 son del agrupamiento que puede poner al nuevo presidente de la UIA en función de quién sea el próximo presidente. Y estos son los 3 nombres que hay en danza. Bednaza en representación de Pablo Roca, Kaufman en representación de Luis Pagani y José de Mendiguren, que quiere ir por la reelección y que por eso está recomponiendo los puentes que tiene con Daniel Scioli, evaluando que las chances de Sergio Massa son muy pocas. Ahora, hay resistencia a que sea de Mendiguren justamente porque dio el paso a la política y apareció asociado al masismo, y las últimas veces que se había discutido quién podía ser el presidente, estaba José Urtubey, por ejemplo, como candidato, y de Mendiguren dijo, no nos conviene porque está muy asociado a la política, a su hermano gobernador y al oficialismo, con lo cual ahora ese mismo argumento... Bueno, pero a ver, Berco, una de las mejores etapas en la relación de la UIA con el kirchnerismo fue cuando de Mendiguren fue presidente. Exactamente. Fue, además, era de las pocas personas a las que la presidenta se refería con el nombre o el sobrenombre. ¿De verdad le decía Vasco? Vasco, directamente. En toda decía, che, Vasco, en ese... que la presidenta suele tener esas cuestiones, pero a veces casi siempre es mucho más formal. Con el único que rompía ese protocolo era con él. Tuvieron una relación excelente. Hasta días antes de que él diera el salto al masismo. Junto con Pero tiene mucha cintura política de Mendiguren, ¿no? Por supuesto, es un hombre que además ha defendido siempre esa misma posición y ha pasado, si querés, de alianza en alianza, pero siempre con un discurso desarrollista muy duro. Acordate con Moyano en los 90, que iba en contra de la convertibilidad. Era uno de los pocos que se animaba a decir hay que salir de la convertibilidad en ese momento, y eso es un papiro que él se arroga. Ahora, esta interna está muy caliente y se va a definir en las próximas semanas al calor de las encuestas y más especialmente al calor de las PASO. Bueno, Berco, muy bien, clarísima la información, ¿eh?